bendiciones del Señor. Esta es tu programación predicando la palabra de verdad que comienza en vivo a través de Voz de Alerta TV, tu canal de edición por internet, levantando la bandera del Evangelio alrededor del mundo para la gloria y la honra del Señor bendito Jesucristo. En este momento, amado, número a llamar son 787-923-4059. Para los hermanos que se encuentran allá en Puerto Rico, aquí en los Estados Unidos, se pueden comunicar al 413-210-9417, 413-210-3454. Amén. Aquí en la ciudad de Holyoke, en el estado de Massachusetts. También nos puede escribir a través del chat. Déjanos tu opinión, ¿verdad? Tu comentario o tu petición, hermanito querido, porque queremos saber de ti. En esta noche saludamos a nuestros hermanos que siempre nos sintonizan. Dios bendiga a nuestro hermano José Adorno. Dios bendiga también a su amada esposa, ¿verdad? Marlene Rodríguez. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Amén. Y el resto de los hermanos, ¿verdad? Que siempre están con nosotros y que son parte de esta gran familia de Voz de Alerta TV. Bendito sea el nombre del Señor. En esta noche, hermanos, vamos a continuar, ¿verdad? Con el estudio bíblico, capítulo número 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, por el nombre de Jesús. Aleluya. Ya vimos la referencia, ¿verdad? En cuanto al mensaje de Esteban, la referencia que hizo, ¿verdad? A Abraham. Y ahora entonces nos toca los versos del 9 al 16, la referencia a José. Amén. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Amén. La referencia a José, versículos del 9 al 16 del capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Por el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Así que, amado, vamos a estar orando rápidamente Dios del cielo para de esa manera comenzar, ¿verdad? Con el estudio bíblico en esta hermosa noche. Amado Dios y Padre nuestro, gracias te damos una vez más, Señor. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos da el privilegio de estar aquí, Dios mío. Rogamos en tu misericordia que tú, Padre Celestial, Señor amado Dios, como un acto de gracia, seas tomando dominio, control, Padre amado, de todo lo que hagamos aquí, oh Dios, que seas tú, Dios del cielo, Padre, obrando de forma especial para la gloria y la honra tuya. En el dulce nombre de Jesucristo, bendice a tu pueblo, bendice, Padre Celestial, Señor amado Dios, a todo aquel hermano, Padre amado, amigo que está al alcance de nuestra voz, Señor. Sé tú, Dios mío, Padre amado, enviando esta palabra y que la misma, Dios del cielo, Padre Celestial, Señor, nos santifique, nos purifique, Rey del cielo, Padre Santo, y aleluya, y nos haga aborrecer el pecado y acercarnos cada día más a ti, Señor. En el dulce nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Hijo amado, oramos creyendo, Padre. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amado. Leemos capítulo 7, versos del 9 al 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bendecido sea el que es para siempre. Amén. Capítulo 7, versos 16, versos 9 al 16. Bendito sea Dios. Leemos, amado, la gloria del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob de Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Que daña bendición a vuestras almas, traduce ante bendita palabra, en nombre del Señor, aleluya. Dios bendiga a nuestro hermanito, o nuestra hermanita anónimo, ¿verdad? De el estado de la Florida. Poderoso de amén. ¿Veis que para así? Así que, amado, estamos en vivo, amén, estamos en vivo, en nombre del Señor. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Ok, amado. Escuche bien. El segundo punto de la defensa al introducir a José y a los 12 patriarcas tiene la intención de manifestar que aquellos todos fueron bendecidos por Dios, aunque no vivían en Palestina. La primera indicación, ¿verdad?, es muy negativa, destacando la envidia que estaba presente en el corazón de personas circuncidadas. Las señales externas no garantizan, ¿verdad?, la circuncisión espiritual del corazón, rendido y obediente a Dios. Y por envidia fueron capaces de vender a su hermano José.
Su nombre es la gloria. Con todo esto, ¿verdad? Pues sabemos que Jacob amaba extrañablemente a José y lo consideraba como su primogénito. Eso está en 1 Corintios, perdón, de Crónica, capítulo 5, verso 2. Porque fue el primer hijo, ¿verdad?, que tuvo con Raquel. En ese sentido, dio a José doble porción de herencia en la tierra de Canaán. Y la simpatía de Jacob era por su esposa Raquel mucho más que por Lea, ¿verdad?, su hermana mayor. De esta había tenido los otros hijos, pero él posiblemente consideró siempre que Raquel era su primera esposa, aunque su suegro hizo el cambio, ¿verdad?, de mujeres en el día de la boda. Posteriormente, su suegro le dio también a Raquel por esposa. Sin embargo, Jacob amaba a Raquel. Probablemente esa era la causa por la que distinguió a José del resto de sus hermanos, lo que sin duda, ¿verdad?, unido a las acusaciones que formuló de ellos delante de su padre, generó envidia y tal vez incluso enemistad contra él. Bendito sea el que es para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Ok, amado, ahora escucha bien también esta parte. Esteban habla de los patriarcas, ¿verdad? Esteban habla de los patriarcas en sentido de los padres de la nación, ¿verdad?, de quienes provienen las tribus en Israel. Y estos, llenos de envidia malsana, amén, no tuvieron remordimiento alguno para poner a su hermano en un pozo y venderlo luego como esclavo por 20 piezas, ¿verdad?, de plata a mercaderes ismaelitas que lo llevaron a Egipto, culminando la infamia, engañando y mintiendo a su padre para justificar su perversa acción. Génesis 37, versos 12 al 36. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos, amén, el que para siempre, a su amada esposa Carmen Durán. Bendito Jesucristo, amén, gloria a Dios, aleluya. Gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros, amado hermano. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, amén. Ok, hermanos, seguimos. Bendito Jesucristo. Aleluya. Vemos entonces, ¿verdad?, que siendo así, hermano, gloria al nombre del Señor, aleluya. Ellos, ¿verdad?, pues no pensaron, hermano, no tuvieron en cuenta de ninguna manera, ¿verdad? No tuvieron en cuenta de ninguna manera el vender, ¿verdad?, como ya mencionamos, a José su hermano, ¿verdad? Aleluya, echaron un pozo y luego entonces venderlo, ¿verdad?, a unos mercaderes ismaelitas. Esto obviamente, ¿verdad?, conocemos la historia, lo llevaron a Egipto y ahí entonces, ¿verdad?, pues vinieron, cuando regresaron, le dieron palabras, ¿verdad?, de mentira y de engaño a su padre Jacob. Ahora, Esteban afirma que Dios estaba con José. Amén. Esteban afirma que Dios estaba con José. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y ese punto, ¿verdad?, es importante. Aparentemente, ¿verdad?, todo el mundo, empezando por sus hermanos, estaban en contra de él, pero Dios estaba a su lado. Hermano, aparentemente todo el mundo, ¿verdad?, pues entonces estaba en contra de José, pero Dios estaba a su lado. La preposición de genitivo, ¿verdad?, utilizada aquí tiene tanto el sentido de con el de en compañía de. O sea, cuando dice, aleluya, ¿verdad?, que Dios, a su nombre sea la gloria, está con él, ese con, ¿verdad?, esa preposición de genitivo, ¿verdad?, con, aleluya, tiene sentido tanto de con como el de en compañía de. O sea, podría leerse entonces, ¿verdad?, el texto de la siguiente manera, su nombre sea la gloria, ¿verdad? Y pero Dios, ¿verdad?, pero Dios estaba, ¿verdad?, Dios estaba en compañía de José. Ese es el nombre de Jesús. O sea, de manera que la compañía de Dios no faltó nunca a José. Y el Señor cuidaba de José en Egipto, conduciendo todo para su bien porque estaba con él. Y eso es un punto importante, hermano. Si nosotros vamos al capítulo, ¿verdad?, 37, 38, ¿verdad?, del libro de Génesis, ¿verdad, hermano? Vemos cómo todas estas cosas acontecieron, obviamente, dentro del plan de Dios para con José, obviamente, ¿verdad?, para entonces de esa manera que él fuera el canal de bendición para poder suplir la necesidad, ¿verdad?, de su pueblo. Y simplemente, hermano, vemos como la situación que le ocurrió, ¿verdad?, a José, a la base que para siempre no fue un ataque del diablo, había propósito de Dios. Entonces, hermano, muchas veces Dios hace cosas que nosotros no entendemos. Pues ¿cómo es posible que una persona que Dios está en compañía de él, que Dios está con él, escuche bien, una persona, ¿verdad?, y digo esto porque así como nosotros humanamente, ¿verdad?, hablando, siempre pensamos lo negativo, ¿verdad?, es del diablo y lo positivo es de Dios. Lo negativo, hermanos queridos, aleluya, según nosotros, según nuestro concepto, siempre procuramos, amén, aleluya, es rechazarlo. Pero en Dios, aquello que supuestamente para nosotros es negativo, y aunque fuese negativo, hermano, pero al final redunda
para bien. ¿Por qué, hermano? Porque el propósito es de Dios. Entonces José, un hombre, un joven que no había hecho absolutamente nada. Simplemente él no tiene la culpa de que Dios, ¿verdad?, lo esté considerando para tomarlo como instrumento y como canal de bendición para, no solamente para su pueblo, sino para sus hermanos, ¿verdad?, y su padre en tiempo de hambruna. Por lo tanto, vemos como entonces, ¿verdad?, por envidia a lo que le aconteció, y entonces va preso, alaba que él es bueno, y estando preso, hermano, amén, injustamente ante los ojos de los hombres, pero estando preso dentro del propósito de Dios, hello, se oye, pues entonces, hermano, Dios lo lleva y lo saca de la cárcel y lo pone en una posición, amado, aleluya, de altura, como el segundo en mando, amén, detrás del faraón de Egipto. Eso es lo que hace nuestro Dios. Su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Dios, nombre del Señor. Aleluya. Bendito Dios. Amén, hermano. Por lo tanto, ¿verdad?, vemos que el Señor cuidaba de José en Egipto, conduciendo todo para su bien, porque estaba con él. La envidia de sus hermanos y las intenciones de Satanás sucumbieron porque Dios estaba con él. La envidia de sus hermanos y las intenciones de Satanás sucumbieron porque Dios estaba con él. Lo importante para un creyente en cualquier dispensación, escuche bien, hermanito, lo importante para un creyente en cualquier dispensación es saber que Dios está con él. Hello. Eso es lo importante, hermano, para nosotros, saber que Dios esté con nosotros. Bendito sea el que vive para siempre. Amén, hermano. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermano, pero fíjese, porque a nosotros nos gusta, esa frase nos gusta, que Dios esté conmigo. ¿Ve? Usted le pregunta a una persona que si le gusta que Dios esté con él, le va a decir que sí, no va a decirle que no. ¿El hermano? Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios está con nosotros, Dios utiliza, ¿verdad?, sus formas, sus maneras, lo que Él ha establecido en su derecho. Amén, que Él tiene sobre nosotros. Entonces, ahí es que está el asunto. ¿Ve, amado? ¿Ve? Dios estaba con José, fue enviado, fue metido a un pozo, fue vendido en los mercaderes ismaelitas. Esto a su vez, ¿verdad?, lo llevan a Egipto. Allí entonces va preso por cuanto, ¿verdad?, lo que pasó con la mujer de Potifar. Su nombre será la gloria para siempre, ¿ve, hermano? Y entonces de ahí, vemos entonces, el nombre de Jesucristo, ¿verdad?, que después de ahí sale de la cárcel. En toda esa trayectoria, en todas esas situaciones por las cuales, ¿verdad?, José pasó, Dios estaba con él. Y Dios estaba con él, amado, escuche bien, conduciendo todo para su bien. Hello. Amén. Cuando estuvo en el pozo, Dios estaba con él, conduciendo las cosas para su bien. Cuando fue preso injustamente, Dios estaba con él, conduciendo las cosas para su bien. Amén, amado. Y ese punto es importante, ¿verdad?, que nosotros lo tengamos presente. Dios sea el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Por lo tanto, amado, esa es la razón por la que el salmista dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Amén. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Salmo 56, verso 4. Solo cuando hay temor es cuando la fe expresa la verdadera dimensión de la confianza. Cuando es, amén, aleluya, cuando en medio de lo sumamente difícil que puede generar temor, la mirada de fe considera los recursos del Todopoderoso a nuestro alcance. Mi amado, cuando entonces vienen momentos de crisis, vienen momentos difíciles, vienen, ¿verdad?, las adversidades, su nombre sea la gloria, por más grande que sea la crisis, ante nuestros ojos, ¿verdad?, ante nuestro criterio humano, por eso el nombre del Señor, pero entonces en ese momento hay que hacer, bueno, recordarnos del Dios al cual servimos y también tener presente siempre que Dios, hermano, hace todas las cosas, escuche bien, Dios hace todas las cosas basándose en su omnipotencia. Por lo tanto, hermano, si en eso es que Dios se basa, omnipotencia significa, ¿verdad?, aleluya, todopoderoso. Y eso, amén, quiere decir, amado, de que para Él nada es imposible. Amén. Por lo tanto, cuando usted ve la crisis, usted piensa en Dios, alaba, piensa en la capacidad que tiene Dios. No piensa en usted, porque ese es el problema. Pensamos en nosotros, cómo resolver nosotros,
Amén, amado. Y obviamente, ¿verdad? Hay situaciones que están fuera de nuestro alcance. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanito querido, somos débiles, estamos faltos. Amén. No tenemos la capacidad de Dios. No somos omnipotentes. Pero para Dios nada es imposible. Dios se especializa en lo imposible. Amén, amado. Cristo no le dio a los discípulos que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Por lo tanto, una situación, amado, que pueda superar el poder, ¿verdad?, del Dios grande, fuerte y temible y todopoderoso. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Amén, amado. Gloria al nombre del Señor. Siendo así, hermano, pues entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, poner los ojos en Dios, confiar en Él. Amén. Poner los ojos en Dios, confiar en Él. Cuando el enemigo ruge enfrente es difícil. Amén, amado. Para ello se necesita una fe sólida y una firme resolución. Alaba que Él es bueno. Para ello se necesita una fe sólida. Amén, amado. Una fe sólida y una firme resolución. Bendito Jesucristo, aleluya, gloria a Dios. Una firme resolución. ¿Y qué significa? ¿Qué significa, amito querido, resolución? Esa palabrita, resolución, ¿qué significa? Bendito Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra? Resolución. Ok, hay muchas, ¿verdad? Hay muchas maneras. Resolución óptica, resolución de imagen, resolución de pantalla, resolución digital, resolución lógica, regla de inferencia sobre cierto tipo de proposiciones. La resolución óptica ahora dice que es poder de un instrumento para separar dos objetos de una imagen. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. O sea que tiene mucho significado. Solución de un problema, ¿verdad? Ok, vamos a ver, exacto, vamos a ver, ¿verdad? Resoluciones de problemas. Su nombre sea la gloria. O resolución, significado de resolución, ¿verdad? Diccionario. Aleluya, gloria a Dios. Dice, ¿verdad? Decisión que se toma después de considerar todos los factores de un problema o de una duda. ¿Ve, hermano? Exacto. Determinación, ¿verdad? Y seguridad para hacer una cosa. ¿Ve, hermano? Creo que le falta la resolución necesaria para afrontar ese problema. Exactitud, claridad en la reproducción de una imagen. Claridad, ¿verdad? O finura en el detalle que se puede distinguir en una imagen producida por o que esa no. Ok, hermano. Yo entiendo, ¿verdad? Que la que más cae, ¿verdad?, encaja con lo que estamos hablando, ¿verdad? En el contexto en que estamos hablando que esta noche, yo hay que para siempre, gloria a Dios, aleluya. Yo creo que sería, ¿verdad?, la determinación y la seguridad para hacer una cosa, amén. O decisión que se toma después de considerar todos los factores de un problema o de una duda. ¿Por qué, hermano? Porque entonces, la decisión que se debe tomar entonces, ¿cuál es? Bueno, hermano, simplemente, ¿verdad?, aleluya, poner los ojos en Dios y confiar en Él. Independientemente del problema, independientemente de la situación, hermano, hay que tener, aleluya, es que para siempre una fe sólida y una firme resolución, ¿ve, hermano? Una firme decisión, amén, aleluya, a su nombre sea la gloria, y determinación, amado, ¿verdad? Para entonces, de esa manera, pues poner los ojos en Dios, ¿verdad? Y confiar en Él. Bendito Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Bueno, cuando miramos a Dios, no conseguiremos muchas veces que el enemigo se retire. Escuche esto. Cuando miramos a Dios, no conseguiremos muchas veces el enemigo se retire. Pero nosotros habremos encontrado el perfecto descanso y la paz como resultado de la confianza en el Señor. Amén. Estoy echando de menos a Valerie y estoy echando de menos a Manalelli. Alaba que Él es bueno. No sé si estén por ahí vía celular o vía iPad pero estoy echando de menos, no sé, o se me fueron con René, por ahí. Bendito Jesucristo. Para la emisora aquella que René estaba promocionando por aquí. Ahí escribieron algo, el anónimo. Sí, nosotros quisiéramos también, hermanito, hermanita, pero lo que pasa es que pues tenemos los cultos en la iglesia también. En nombre de Jesús. Entonces, esa es la razón por la cual no estamos aquí siempre. Hermano. Pero, vamos a ver, pon eso en oración, ¿verdad?
a ver qué se puede hacer, pero como tenemos los cultos de la iglesia, pues entonces no es, sí, estamos aquí solamente en martes, jueves y sábado, entonces los demás días estamos en la iglesia. A su nombre sea la gloria, amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, amado, ¿verdad? Pues vemos que, voy a recalco, ¿verdad? Temor y fe, oiga esto, temor y fe pueden estar aparentemente mezcladas. Amén, amado. Escuche bien, temor y fe pueden estar aparentemente mezcladas, como ocurre, ¿verdad?, con el agua y el aceite cuando se agitan en un vaso. Pero siempre el aceite flotará sobre el agua y calmará su agitación. Así también la fe terminará por situarse sobre el conflicto y dará calma en medio de la tormenta. Hello. Confiar significa aferrarse de alto y contiene la idea de unión íntima. Dios es la confianza del cristiano. Amén. Pues gloria a Dios, ese es Dios. Ese es Dios. Acuérdate, hermanito, hermanita, no sé, pero a mí me gustaría que usted nos diera su nombre para llamarla por su nombre. Eso es hermanito anónimo, como que no nos gusta, ¿verdad? Con todo, ¿verdad? Con todo el respeto y el derecho que usted tiene de, ¿verdad?, mantenerse, pero nos gustaría, ¿verdad? Porque es que nos gusta sentirnos en familia. Su nombre sea la gloria. Amén. Pero yo solamente, hermano, ya aprendí algo, y es que yo solamente, en este caso, usted sabe cómo funciona un equipo de sonido, ¿verdad? Que ahora mismo, ¿verdad? Pues usted me está escuchando a través de la bocina de la computadora en su casa, pero la voz, la computadora, la bocina de la computadora es simplemente el instrumento a través del cual fluye, ¿verdad?, mi voz. Usted no está oyendo la voz de la computadora, ¿verdad?, ni tampoco la bocina de la computadora. Usted está escuchando mi voz, me está escuchando a mí. Pues eso mismo pasa con nosotros. Yo soy la bocina a través de la cual, ¿verdad?, la voz del Espíritu Santo, ¿verdad?, pues usted la escucha. Entonces Dios es el que habla. Amén. Su nombre sea la gloria para siempre. Por eso, ¿verdad?, Dios nos conoce y ciertamente por eso nosotros le damos la gloria a Dios, porque el propósito que Dios tiene, el propósito no es nuestro, el propósito es de Dios, ¿verdad?, de bendecir nuestras vidas, y Él conoce realmente de qué estamos faltos. Por lo tanto, siendo así, amado, vemos que, repito, confiar significa aferrarse de alto, de algo, ¿verdad? Y contiene la idea de unión íntima. Dios es la confianza del cristiano en la medida en que éste esté unido vitalmente a Él. En la medida en que éste esté unido vitalmente a Él. Repito, Dios es la confianza del cristiano en la medida en que el cristiano esté unido vitalmente a Dios. Amén. No hay que temer al hombre. El hombre puede matar, pero no puede hacer daño al creyente. El hombre como enemigo es fuerte, pero es temporal y sin recursos cuando el Todopoderoso está al lado del creyente. El peligro puede ser inminente y con ello el temor será inevitable, pero la fe vence el temor y la fidelidad de Dios. A su nombre sea la gloria para siempre. Amén, amado. Por lo tanto, José es tipo de Cristo porque fue entregado por envidia y vendido por 30 piezas de plata. No fue conocido por los suyos la primera vez, pero sí la segunda. Sin embargo, en todo esto, Dios estaba con él. Ve, hermano. Y este punto es importante. A su nombre sea la gloria para siempre. Amén. Bendito Dios. Yo quiero, hermano, que vayamos un momentito. Por eso el nombre de Jesús. Aleluya. A Génesis capítulo 37. Vamos un momentito por allá. Vamos una vueltita por allá. Poderoso Dios. Ok. 37, hermano. Vamos por ahí por los versículos. Es por aquí, hermano. Entonces, Dios, hermano, qué provecho. Ok. El 28 dice, cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José
de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Dice aquí 20 piezas de plata. Llevaron a José a Egipto. Amén. Por lo tanto, amado, ¿verdad? Sin embargo, vemos que José, aunque Cristo lo vendieron por 30, ¿verdad? Piezas de plata, pero José, ¿verdad? Como tipo de Jesucristo, ¿verdad? Hombre de Nazaret, aleluya, ¿verdad? Fue vendido por 20 piezas de plata. O sea, este era el precio medio, ¿verdad? De un esclavo en aquellos tiempos, en el segundo milenio antes de Cristo, ¿verdad? Aunque la mayor parte de esclavos eran botín de conquistas militares, también era común, ¿verdad? El comercio de esclavos privados y comerciales. José fue vendido, ¿verdad? A la esclavitud cerca de 1897 antes de Cristo. Siendo así, hermano, ¿verdad? Vemos que José es tipo de Cristo, que Cristo, amén, fue entrado por envidia y fue vendido por 30 piezas de plata. Ahora escucha bien, que es la parte importante. No fue conocido por los suyos la primera vez. Acuerda que él estaba allí para preservar la vida. Mira, hermano, escucha bien. José estaba allí para preservar la vida, ¿verdad? De todos ellos. Su nombre es la gloria para siempre. ¿Ve, hermano? Entonces, cuando ellos fueron la primera vez, no lo reconocieron. Sin embargo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Sí lo conocieron la segunda vez. ¿Ve? La primera vez que él fue no lo conocieron. Pero la segunda vez lo conocieron. Cristo, Israel, la primera vez vino, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. Pero la segunda vez le van a reconocer. ¿Verdad? Y los que les traspasaron, ¿verdad? Aleluya. Apocalipsis 1:7, ¿verdad? Y entonces van a lamentarse. Bendito sea la misericordia de Dios. Aleluya. Amén. Pero con todo eso, ¿verdad? Dios estaba con él, con José. Asimismo, con todo eso, Dios, ¿verdad? Estaba en Cristo reconciliando al mundo con él. Bendito sea la misericordia de Dios. Amén, amado. Ese punto es importante, le quería aclararlo. Por su nombre del Señor. Ok, el versículo 10 dice, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Amén. Vemos entonces, amado, antes de seguir, ¿verdad? Por su nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, que por medio de José, ¿verdad? Los hijos de Jacob entraron en Egipto y llegaron a ser una nación grande. Dios había usado la maldad de los hermanos de José para bendecir y exaltar a José. Posiblemente Esteban quería que sus oyentes se vieran a sí mismos como identificados con los hermanos de José, porque es obvio que presentó a José como el salvador de sus hermanos, aunque primero fue rechazado por ellos. Lo mismo sucedió con Moisés y también con Cristo. Alaba que él es bueno. A través del discurso, Esteban le recuerda que Dios siempre había levantado hombres importantes para ser libertadores del pueblo y que estos habían sido rechazados y maltratados como en ese momento le maltrataban a él. O sea que también, amado, este capítulo 7, ¿verdad? Comenzando los versículos finales del capítulo 6 de este libro de los Hechos, amado, en este tremendo mensaje, ¿verdad? De Esteban, su nombre es la gloria. Vemos, hermano, ¿verdad? Que tiene una importancia tremenda. Cómo él está, ¿verdad? Llevando esta palabra, trayéndola desde Abraham, hermano. Cómo el pueblo, ¿verdad? Fue formado, bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, ¿verdad? Siendo Abraham, ¿verdad? Un pagano. Y entonces, hermanito querido, un pagano, ¿verdad? Que moró en tierra, ¿verdad? Tierra pagana, por su nombre del Señor, aleluya. Como entonces Dios de él forma una nación. Y entonces el trato que ellos le están dando a él los está identificando, ¿verdad? Paso por paso. En otras palabras, la conducta, hermanito querido, es repetitiva. Y eso mismo pasa con el tiempo, amén, de ahora con la iglesia. La iglesia viene con la misma, ¿verdad? Amén, conducta desde hace tiempo, hermano, una conducta repetitiva. Y usted, hermano, que las cosas pues se van incrementando y usted como que no ve solución alguna, como que usted no ve, hermanito querido, aleluya, que nadie tira, ¿verdad? A buscar el rostro de Dios, a procurar
acostumbrar, ¿verdad, hermano querido? Aleluya, a morir al yo y seguir al maestro. Todo el mundo está buscando, aún los de la iglesia, están buscando, hermanito querido, a su nombre sea la gloria, ¿verdad? Lo conveniente para cada cual. Si esto, amén, aleluya, aunque sea de Dios, a mí no me conviene según mi criterio, yo no lo voy a tomar, aunque sea de Dios. Alaba que Él es buenísimo. ¿Por qué, hermano? Porque yo estoy buscando lo que conforme, amén, a mi raciocinio sea conveniente para mí. Lo único conveniente para nosotros los creyentes, amados, aleluya, se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y su palabra. Alaba. Nada de eso. Pero para eso, hermanito querido, hay que morir al yo. Hello. Para eso hay que morir al yo. ¿Ves? Y estamos buscando información, amado, ¿verdad? Del yo. Esa es la clave aquí. Esa es la clave. Es la clave. ¿Ves? Tú no te salvas por orar mucho. No te salvas por ayunar mucho. No te salvas tampoco, hermanito querido, por saberte la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén, amado. Ni tampoco eso te exime a ti de fallarle a Dios. Y hacer las cosas a tu manera. O de yo hacer las cosas a mi manera. Amén, hermano. De tratar de imponer mi voluntad, amén, por encima de la voluntad de Dios. Repito, ni ayunar, ni vigilar, ni orar mucho. Hello, se oye. Ni tampoco conocer la palabra de Génesis hasta Apocalipsis, hermano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el problema no está en eso. El problema está en mí mismo. El problema está en mi yo. Mientras mi yo esté vivo, hermano, a su nombre sea la gloria. Amén. ¿Qué va a pasar conmigo? Pues tristemente le voy a estar fallando a Dios constantemente. ¿Sabe por qué? Porque tengo entonces, amén, querido, aleluya, la puerta abierta para de vez en cuando y de cuando en vez, hermano, hacer las cosas a mi manera y rechazando, amén, aleluya, la voluntad de Dios para con mi vida. Bendito sea el que vive para siempre. Por eso, el que quiera venir en pos de mí, ni ese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Siendo así, hermano, ¿verdad? Pues tenemos que marcando, ¿verdad?, un profundo contraste entre el modo como José fue tratado por los patriarcas y por Dios. Dice que el Señor lo sacó de todas sus aflicciones. Tuvo momentos sumamente difíciles desde el principio, cuando fue vendido por los madianitas a Potifar, capitán de la guardia imperial. La condición de esclavo podía estar acompañada, ¿verdad?, de sufrimiento en el trato que recibiría de su dueño y en el trabajo que se le exigiría realizar. Sin embargo, se fue prosperado en lugar de su esclavitud por la única razón de que Jehová estaba con José. Sin dejar de ser esclavo, fue elevado a la condición de mayordomo administrador de todo cuanto su dueño tenía. Dios cuidó de su conducta. Alaba. Hello. Oye bien ahora. Dios cuidó de su conducta y de su testimonio. Amén. Dios cuidó de su conducta y de su testimonio. No era que José era, tú sabes, un monstruo. No, hermano, Dios. Porque separado de mí nada podéis hacer. Hello. Hermano. Sí. Vuelvo y recalco y repito, hermano. Dios. Apunta, Carmen, Marlene, apunta. Dios cuidó de su conducta y de su testimonio, como se aprecia en el relato del acoso sufrido por la esposa de Potifar. Amén. Hermano. Entonces, ¿qué pasó con David? Y ve, sabe que Dios no cuidó su testimonio. Alaba. No estaba Jehová con David en ese momento. ¿Ve? La voluntad de Dios se lleva a cabo, hermano, de dos maneras. De forma activa o de forma pasiva. Activa, Dios haciendo para que ocurra, para que se lleve a cabo. Pasiva, Dios no haciendo nada y permitiendo que acontezca. ¿Con qué? Con un propósito que solamente Él conoce. Hello. Amén, hermano. En este caso, Dios cuidó de su conducta y de su testimonio, como se aprecia en el relato del acoso sufrido por la esposa de Potifar. Ahora, me llama la atención, amado, que no dice que Dios cuidó de su testimonio, dice Dios cuidó de su conducta
y de sus dos cosas diferentes. La conducta del cristiano, hermano, quizá, aunque pueda entrelazarse con su testimonio, pero aquí lo está separando. Dios cuidó de su conducta y de su testimonio. Amén. Una buena conducta, obviamente, ¿verdad? Pues nos va a llevar a nosotros a qué? A un buen testimonio, pero puede haber también una conducta buena, amén, amado, su nombre sea la gloria, y un testimonio malo. Bueno, ¿cómo es eso? Bueno, puede ser, hermano, su nombre sea la gloria para siempre. Amén. La aflicción sobrevino por su comportamiento a ser encarcelado por la acusación de la mujer de su dueño. Amén, hermano. Hello. Mira, hermano, hay veces que nosotros tenemos una buena conducta, pero el testimonio no. Y para los que están rompiendo la cabeza, te voy a decir, yo puedo, hermano, ser una persona de conducta intachable ante el pueblo, ante la gente, ante el vecindario, en el trabajo. Pero como cristiano, yo tengo que dar un testimonio. Y el testimonio que yo tengo que dar, aleluya, para que tenga una idea, no es de mi vida. ¿Ve? El testimonio que yo tengo que dar es de que Cristo vive en mí. De que Cristo me ha transformado. Hello. Por lo tanto, hermano, la conducta mía, el propósito que lleva es que la gente la vea y glorifique a Dios. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que hay veces que el inconverso, cuando me ve a mí en un momento de crisis y me ve quejando, eso no es un buen testimonio. ¿Ve? Fíjate, eso no es un buen testimonio. Fíjate. Entonces Dios guardó la conducta de José y su testimonio. Dios hizo posible que él se mantuviese, alaba que él es bueno, ¿verdad? Firme, con una fe sólida y una resolución firme, mi amado, de que Dios tenía la capacidad y tiene la capacidad de que de ayudarlo, de sustentarlo, de bendecirlo, de sostenerlo, amén, y de cuidar de él. Hello, ahí está el testimonio. Cuando yo empiezo a quejarme por una situación, pues entonces, ¿qué está pasando con Dios? ¿Cuál es el Dios que yo tengo entonces? Hermano, ¿ves? Entonces, el testimonio que guarda es el de Dios. Moisés dio un ejemplo de eso. Moisés le dijo a Dios mismo, Señor, pero ¿qué van a decir de ti que nos sacaste después? ¿Verdad? Aquí a morir en este desierto. ¿Ves? Tuvo cuidado de él. Abraham dijo, el juez de toda la tierra. ¿Entiendes? No es justo. ¿Ves? O sea, están pensando el hombre de Dios. El hombre, aleluya, que vive en intimidad con Dios. Piensa en Dios. Hello. Rompe con ese egoísmo de pensar en Él. Lo que procure, maestro querido, aleluya, es en Dios, el nombre de Dios, el propósito de Dios, el evangelio de Cristo. Amén, hermano. Bendito sea la misericordia de Dios. Aleluya. ¿Eh? Y seguimos poniendo ejemplos. Lo vimos también en los mismos apóstoles. Cuando fueron de nuevo. No pensaron en que los castigaron. Además, se sintieron contentos. Porque, hermano, el Espíritu Santo también en ellos manifestó, aleluya, ese elemento del fruto del Espíritu que es el gozo. Aún estando con su espalda, ¿verdad?, flageladas por los cantazos, hermano. Amén, aleluya. Los latigazos que recibieron, bendito sea el que es para siempre. Por lo tanto, hermano, la aflicción sobrevino por su comportamiento a ser encarcelado por la acusación de la mujer de su dueño. Con todo, Jehová estaba con José, extendiéndole su misericordia, ¿verdad?, y dándole gracia delante del jefe de la prisión, que lo hizo supervisor en la cárcel. Amén. Ok, todos los años de la vida de José en Egipto fueron una continua manifestación del cuidado de Dios sobre él. No obstante, seguía siendo un esclavo y un prisionero. Dios estaba con él, pero seguía siendo esclavo y prisionero. Dios no lo había abandonado. El que fuese esclavo y que estuviera todavía preso, eso no es sinónimo de que Dios lo abandonó. En esa situación de esclavitud, hello, y de prisión, Dios estaba con él. Alaba. Esto es para nosotros que nos quedamos mucho.
que vemos todo, amén, aleluya, como que eso no puede ser Dios. Hello. Déjame poner aquí un aleluyita, espérate. Déjame poner un aleluyita aquí, espérate. Espérate. Ahí está. Aleluyita, ¿para qué? Amén. Bendito Dios. Por lo tanto, amado, no es que para siempre, ¿verdad? Dios tenía un propósito con José en relación con el cuidado y bendiciones de su pueblo. Todavía poco numeroso, apenas una familia grande. Hermano, oye esto, Luis Heigel. Dios tenía un propósito con José en relación con el cuidado y bendiciones de su pueblo. Todavía poco numeroso, apenas una familia grande. La liberación de toda la opresión se produjo dándole gracia delante de los ojos del máximo dirigente de Egipto, el faraón, que lo encumbró hasta hacerlo el segundo en todo el reino, entregándole la administración del Estado y de la casa imperial, haciéndole también su consejero y dándole autoridad para hacer cuanto le pareciese mejor. La soberanía de Dios se pone de manifiesto al utilizar al faraón para llevar a cabo sus planes y propósitos. La soberanía de Dios se pone de manifiesto al utilizar, amén, al faraón para llevar a cabo sus planes y propósitos. Dios se manifiesta aquí como el Rey de Reyes y Señor de Señores. José fue bendecido y Dios estaba presente en un lugar que no era Jerusalén ni el templo. Esteban está recordando esto a quienes entendían que solo en el santuario podía encontrarse la presencia del Señor y son las bendiciones se manifestaban en la tierra de la promesa. Grábate esa. No te digan, pues tienes que ir a la iglesia porque allí está el Señor. No. De dar ese ejemplo de José en Egipto. En Egipto. Y la cosa es que Dios no utilizó tampoco, alaba que él es bueno, a un pastor, no usó a Jacob, no, usó al faraón para llevar a cabo sus planes y propósitos. Bendito, es que Dios, hermano, es que Dios es soberano. Dios es soberano. Hace como Él quiere. Amén, hermano. Verso 11 dice, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. José había profetizado una gran hambre sobre Egipto al interpretar el sueño de Faraón. Asimismo dio el consejo de proveer durante los años de abundancia para sustentarse en los de necesidad. La hambruna, aleluya, escuche bien. La hambruna vino conforme a lo revelado en sueños por Dios a Faraón, alcanzando a toda el área, no solo a Egipto, sino también a Canaán. Una situación semejante produjo gran aflicción, con la muerte por hambre de personas y animales. La dimensión de aquella situación tuvo que haber sido grande, puesto que no hubo cosecha alguna durante 7 años. Para la familia de José, a quien nuevamente Esteban llama nuestros padres, la situación no fue mejor que para el resto de los habitantes de Canaán. Ellos buscaban alimentos, pero no los encontraban. La forma verbal, amén, aleluya, como imperfecto al verbo encontrar, indica que ellos seguían buscando víveres, pero no los encontraban. Un nuevo elemento en la defensa antes quienes le acusaban de menospreciar el santuario. Esteban está recordándoles por la historia bíblica que aunque eran herederos de las promesas y de las bendiciones del pacto, aunque se habían circuncidado como Dios había ordenado, aunque vivían en la tierra de la promesa, las bendiciones de Dios, aleluya, no se habían manifestado. Quiere decir con esto que Dios no actúa en relación con formas o lugares que Él tiene un programa y propósito para su pueblo que son llevados a cabo contra toda lógica humana y fuera de todo ámbito que se establezca con un mero espíritu religioso. No se puede utilizar la lógica con Dios. Él hace como Él quiere. Amén, hermano. Verso 12 dice, cuando yo Jacob, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez.
La noticia de la existencia de alimentos en Egipto llegó a Canaán. La relación de Egipto con Canaán fue habitual en la antigüedad. Jacob tuvo conocimiento de los recursos que podían encontrarse en Egipto y seguramente supo que podía comprarse alimentos allí. Esa es la razón por la que envió a sus hijos a Egipto. Esteban habla de primero en sentido de una primera vez, es decir, en un primer viaje. Amén, hermano. El hilo conductor del pensamiento de Esteban sigue también aquí. Los recursos que salvaron la vida de Jacob y sus hijos no estuvieron en la tierra prometida de Canaán, sino en Egipto, de donde procedió el alimento para su subsistencia. Las bendiciones y ayuda divina no están limitadas a lugares. Él bendice conforme a sus promesas en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Debiéramos entender también esto como lección aplicativa en la iglesia. Dios no tiene reservadas bendiciones privilegiadas para los que estén vinculados a determinados principios o a formas identificativas. Él bendice a su pueblo como determine hacerlo. Las bendiciones pueden ser alcanzadas en lugares y formas distintivas o distintas, debo decir, a las propias de un determinado grupo cristiano, aunque se considera a sí mismo como el más ortodoxo en doctrina y práctica. Las bendiciones de Dios no obedecen a nuestros principios, sino a su propósito. Amén. Amén, hermano. Las bendiciones de Dios no obedecen a nuestros principios, sino a su propósito. Verso 13 dice, y en la segunda, amén, habló la primera vez, ahora habla de la segunda. Ahí se me fue uno, no sé quién fue, me fue. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Ok, luego de haberse referido al primer viaje de los hermanos de José a Egipto, enviados por su padre, menciona ahora el segundo de ellos en que José se manifestó a sus hermanos. Amén, capítulo 45, verso 1 y sucesión. Existe aquí una nueva discrepancia entre las palabras de Esteban y la descripción bíblica. Realmente no fue en el segundo viaje, sino en el tercero, cuando se dio a conocer delante de Faraón a la familia de José. No es necesario buscar aquí una falta de concordancia con el relato bíblico. Esteban dijo que fue en el segundo viaje donde José se dio a conocer a sus hermanos, lo que concuerda plenamente con la descripción histórica en el Génesis, y sin referirse a viaje alguno, dice que después de haberse dado a conocer a los suyos, Faraón conoció quiénes eran los familiares de José cuando vinieron a Egipto por invitación expresa de él. Por lo tanto, citó el viaje en que se conocieron, pero no lo hizo con el de su padre y familia, que haría seguidamente, como se apreciará en el siguiente versículo. Verso 14 dice, y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Ok, José insistió en hacer venir a su padre y a toda su familia desde Canaán a Egipto. En todo se ajusta al relato bíblico. El número de personas que vinieron con Jacob a Egipto fueron 75. Y Esteban utiliza la palabra literalmente almas, ¿verdad? En sentido de personas. Nuevamente hay una aparente discrepancia entre los datos del Antiguo Testamento, siguiendo la Biblia hebrea, donde se lee que fueron 70 personas. Y la cifra que da Esteban de 75, amén. Por lo tanto, la diferencia se resuelve porque Esteban está citando de la Septuaginta, donde se aparece literalmente 75. El texto excluye a Jacob y a José y añade 9 hijos de José, por lo que la cifra que se da sumaría, debo decir 75 personas. Buscar una explicación que haga coincidir los dos datos es difícil, ya que algunas de estas diferencias descansan también en interpretaciones tradicionales. Siguiendo el relato bíblico conforme a la Biblia hebrea, se llega a la cifra de 70 como sigue. ¿Verdad? Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob, ¿verdad? Aleluya, verso 46, Dios capítulo 46, verso 15, 46, verso 18, 46, verso 22, 46, verso 25, ¿verdad? Y 46, verso 26. Amén, a su nombre sea la gloria. O sea que estamos entonces, le estamos dando entonces, hermanito querido, las citas bíblicas para que usted después las lea. Su nombre sea la gloria para siempre. Amén. Verso 15 dice, así ascendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Ok, los judíos, especialmente los maestros de la ley, dan una gran importancia a la tierra de Canaán como lugar de las bendiciones, enfatizando que allí
fueron enterrados todos los padres de la nación. Esteban, en su deseo de argumentar, ¿verdad?, que las bendiciones de Dios no están limitadas a un determinado espacio geográfico, enfatiza aquí que Jacob no murió en Canaán sino en Egipto. Es cierto, ¿verdad?, que antes de morir dio instrucciones a José para que sus restos fueran sepultados en la cueva de Macpela, donde estaban enterrados sus abuelos Abraham y Sara. De la misma manera, José dio instrucciones para que sus restos no quedasen en Egipto. Luego de la liberación de Egipto, los restos de José serían enterrados en el campo que su padre Jacob había comprado a los hijos de Hamor, ¿verdad?, cerca de la ciudad de Siquén. No cabe duda, ¿verdad?, que José conocía las promesas que Dios había dado para su pueblo. Sabía que la tierra prometida le sería entregada oportunamente en el tiempo determinado por él. Y no quería, ¿verdad?, obviamente permanecer lejos del lugar de la promesa, porque era un hombre de fe y deseaba que su sepulcro estuviera en el lugar reservado por Dios para su nación. La Biblia no da detalle alguno sobre la muerte de los 12 hijos de Jacob, a quien Esteban vuelve a llamar aquí los padres de nosotros. Tan solo la tradición citada por Josefo decía que los patriarcas habían sido enterrados en Hebrón. En la defensa, Esteban vuelve a insistir que no es un determinado lugar donde Dios puede ser adorado, puesto que todos estos que vivían en Egipto adoraron a Dios allí. Bendito sea el que es para siempre, gloria a Dios. Y el verso 16 llamado, ¿verdad?, con este terminamos. Dice, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor, ¿verdad?, en Siquén. Aleluya. La primera dificultad consiste en establecer el sujeto, quienes fueron llevados a Siquén. Todos los patriarcas. No hay referencia bíblica, solo alguna tradición hace referencia a esto, pero sin base bíblica. La Biblia enseña que Jacob fue sepultado en la cueva de Macpela y José lo fue en Siquén. Probablemente, ¿verdad?, como se considera seguidamente, estuviera pensando en los dos personajes cuyos nombres mencionan Jacob y José. Otra dificultad está en lo que parece ser un error histórico, ¿verdad?, en el discurso de Esteban. Él dice que fueron sepultados en un sepulcro situado en un lugar que Abraham había comprado a los hijos de Hermón, en Siquén. Abraham compró la cueva de Macpela a Efrón, el hitita, por 400 siglos de plata. Y por su padre, ¿verdad?, Jacob compró los hijos de Hamor, aleluya, una parcela de tierra en Siquén por 100 piezas de plata. En un relato ante personas, ¿verdad?, que conocían la historia, Esteban hizo referencia al entrenamiento de Jacob y de José, mencionando el lugar del primero como una compra de Abraham y del segundo simplemente como el lugar que Jacob había adquirido. Por tanto, la referencia muy rápida habría sido entendida claramente por el Sanedrín, cuyos miembros conocían perfectamente la historia bíblica de sus antepasados, especialmente la de Jacob y la de José. Los dos relatos de la sepultura, ¿verdad?, de ambos antepasados se expresa en una frase corta. Nadie podía seguir acusando a Esteban de desprecio por Dios. Él reconocía delante de todos que Dios había estado con los primeros padres desde el principio y que todos ellos habían vivido en la esperanza firme del cumplimiento de las promesas hechas por él para su pueblo. Ahora, él no había despreciado a Dios y mucho menos deshonrado su nombre. Era un creyente con fe firme, ¿verdad?, en el único Dios verdadero, que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de los patriarcas, quienes dieron origen a la nación de Israel. Ese era también su Dios personal. Bendito Jesucristo. Amén. Aquí va, amado, el relato, ¿verdad?, de la referencia que hace Esteban en su mensaje a José. Vamos a darlo aquí, hermano, para entonces el sábado, en el nombre de Jesús de Nazaret, tocar entonces la referencia a Moisés, ¿verdad? La referencia a Moisés, versículo 17 en adelante. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Entonces ya se le dice, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y por ahí entonces sigue, ¿verdad? Verso 17, aleluya, haciendo referencia entonces a Moisés. Bendecido sea el dulce nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Amén, amado. Sigamos